Como debe ser. Las elecciones son el domingo. Efectivamente, el domingo 4 de octubre, es decir, la próxima semana, Enrique, el Frente Amplio está convocando, ojo, a toda la ciudadanía para que pueda participar en estas elecciones y definir con su voto. Efectivamente, no hace falta ser militante, simpatizante, adherente al Frente Amplio, basta con presentarse con su DNI, cualquier ciudadano puede ir a votar y definir la candidatura presidencial, Enrique, de manera ¿Cuántos candidatos o precandidatos habrá? Somos en el momento 7 precandidatos. 7. Efectivamente, pero lo que yo quiero subrayar, además de la pluralidad que hay en el Frente Amplio, como tú podrás constatar con 7 precandidaturas, es el hecho de que somos el único partido político que está haciendo verdaderamente una elección democrática para definir su candidatura presidencial. Todos los demás, Enrique, que están en carrera ya han consagrado a sus candidatos por el apellido, por la plata o porque son dueños del partido. Nosotros sí hacemos las cosas democráticamente y además las abrimos a la ciudadanía. Muy bien. 3 preguntas antes de entrar a los temas de fondo. ¿Está usted de acuerdo con que Nadine Heredia sea investigada por lavado de activos? Mira, yo creo que la señora Nadine Heredia, como cualquier otro ciudadano, tiene que someterse rigurosamente y en el marco de un debido proceso a todas las investigaciones que requiera el Ministerio Público, el Poder Judicial, para determinar si hay lavado de activos o cualquier otro tipo de delito. ¿Cree usted que las agendas son de ella? No tengo ni la menor idea, Enrique. ¿Conoció usted las agendas? ¿Las famosas agendas? ¿Nunca la ha visto? Mira, Enrique, yo estuve en el Partido Nacionalista en Lima en el año 2007, como comprenderás, hace cerca de 9 años, y yo no recuerdo en absoluto de qué color eran las agendas de la señora Heredia, no ando mirando las agendas de los demás. ¿Le parece bien que con un habeas corpus se haya liberado de investigación a ella y a toda su familia y amigos? No, Enrique, yo ya públicamente he lamentado que se haya recurrido a este tipo de leguleyadas, al mismo estilo de Alan García, ¿no?, que de manera frecuente presenta una serie de habeas corpus y demás para eludirle justicia. Yo creo que eso no ayuda además a la pareja presidencial. Lo mejor que podría hacer es someterse, ¿no?, allanarse a todas las investigaciones y con eso creo que recuperaría la confianza que ya ha perdido de la gente. ¿El fiscal Juárez ha dispuesto que se examine a la ONG Prodim? Y usted formó parte de Prodim. No, Enrique, eso también yo lo he aclarado oportunamente. En efecto, yo me enteré a través de los medios de comunicación el año pasado que mi nombre figuraba en registros públicos como miembro, ¿no?, de la Junta Directiva de Prodim, lo cual llamó mucho mi atención. Yo hice la verificación, pero ellos me nombraron en mi ausencia. Yo nunca di la autorización para que se usara mi nombre, yo nunca firmé documento alguno, nunca hice transacción alguna ni acto administrativo alguno. Se usó lamentablemente mi nombre, lo cual ya he comunicado a registros públicos para que se proceda a hacer un correspondiente. ¿Usted nunca participó en ningún programa de Prodim? No, jamás, Enrique, ninguno. Muy bien. Entonces, ahora sí entramos a los temas de fondo. El Ejecutivo ha observado el proyecto de ley para darle a Petroperú el lote 192. ¿El Legislativo debe insistir en el proyecto original? Por supuesto, Enrique. Nosotros hemos sido además constantes y coherentes en señalar nuestra perspectiva sobre la política energética. Sí creemos que Petroperú debe tener una participación más activa en el lote 192 para la política energética en general. Nosotros además, Enrique, de manera coherente, en el año 2013, cuando el Poder Ejecutivo envió este proyecto de ley para promover la refinería de Talara, que a su vez ataba de manos y pies a Petroperú, nosotros nos opusimos a esta segunda parte señalando que Petroperú sí debía tener libertad para poder participar, respetando las consideraciones técnicas, económicas, financieras del caso, que debía tener libertad para poder participar en otro tipo de proyectos, llámese lote 192, llámese gasoducto del sur o polo petroquímico, ¿no? No como otras bancadas que en aquel momento sí votaron en contra de Petroperú y ahora dicen que están a su favor. ¿A quién se refiere? El fujimorismo, el aprismo, que ahora oportunistamente y recién viendo la movilización del pueblo de Loreto se acomodan con intereses electorales. Nosotros hemos sido coherentes en nuestra postura, pero Enrique, quería comentar un poco la entrevista que ha dado hoy el ministro de Economía y Finanzas, porque me parece realmente vergonzosa. Por un lado, porque alega una serie de cuestiones de inconstitucionalidad en la propuesta del Congreso y alude a la supuesta cancelación, anulación del contrato. En ningún momento el Congreso de la República ha señalado que se debe anular el contrato. Lo que está en cuestión y lo que nos importa es la titularidad del lote. Y nosotros planteamos incluso en su momento que se podía hacer una suerte de transferencia, ¿no?, de Perú Petro a Petroperú, o en última instancia, que sería una salida intermedia, firmar un contrato, ¿no?, para que en 2 años garantizar que Petroperú, ¿no?, habiéndose fortalecido además, pueda operar el lote 192. Pero ahora el ministro de Economía y Finanzas, que primero dijo que sí era prudente darle un plazo de 2 años a Petroperú, ahora dice que ni en 2 años, y nunca, y jamás, ¿no?, lo cual demuestra que en realidad su postura es claramente ideológica, dogmática, y no se está ciñendo a los criterios
técnicos, económicos y financieros, Enrique, que no señalo yo, sino que señala la propia consultora internacional que el Ejecutivo contrató, Wood Mackenzie, ¿no? Que señala que es conveniente, que es rentable, que es técnicamente posible que Petroperú participe en el lote 192 desde el momento. ¿Está usted a favor o en contra de que se reactive y prospere un diálogo para sacar adelante Tía María? Mira, de lo que estoy a favor es a favor del diálogo, siempre. Lamentablemente, este gobierno con este proyecto ha ido de mal en peor, ¿no? Pero perdóname, recuerda que el diálogo ahora se plantea, el gobierno lo quiere plantear para que salga Tía María. En cambio, los que están en contra señalan que el diálogo se debe plantear para que el gobierno diga no a Tía María. ¿Con cuál de las dos posiciones está usted? Es que en el momento actual, Enrique, con 5 muertos de por medio, ¿no? Con un estado de emergencia, con presencia militar en la zona, yo creo que es inadmisible, que, o sea, no tiene sentido empujar a la fuerza este proyecto. Yo creo que lo mejor, lo más sano para todos es una suspensión para generar verdaderas condiciones de diálogo, pero a partir no solamente de si determinado proyecto va o no va, sino abordar la discusión de manera integral, a partir del ordenamiento territorial, ¿no? Que la población de Valle del Tambo, de Islay, pueda discutir, los productores agrícolas, los empresarios locales, con sus autoridades locales, el propio Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué potencialidades hay? ¿Qué actividades conviene promover? Promover las distintas actividades, ¿no? Aquellas que generan mayor empleo, como la agricultura en particular, y en ese marco de un debate sobre las potencialidades que tiene el territorio, en el marco de una política de ordenamiento territorial, se podrá volver a hablar del proyecto Tía María. Pero en el actual momento no, Enrique, pero además permíteme, porque ese es un tema de fondo. Lo que hay que hacer al mismo tiempo es fortalecer la institucionalidad, porque la gente nunca va a confiar, ¿no? En que, como ha jurado el ministro del Ambiente, que el proyecto jamás va a contaminar, si es que este propio gobierno se sigue empecinando, como lo ha venido haciendo, en debilitar la institucionalidad ambiental, recortarle funciones al Ministerio del Ambiente, al organismo de fiscalización ambiental. Lo que señalan es al revés, que tenemos una sobreregulación ambiental. Enrique, lo real es que a lo largo de este gobierno hemos tenido una serie de normas que lo que han hecho es debilitarla, y lamentablemente tenemos ciertos... En este gobierno tenemos Ministerio del Ambiente, OEFA, ANA, todas las instituciones y con todos los poderes. El ministro Purá Vidal ha sido uno de los que más se ha beneficiado de una serie de normas. No, Enrique, por ejemplo, en el caso del organismo de fiscalización ambiental, lamentablemente algunas empresas mineras judicializaron el aporte por regulación, que era una de las fuentes de financiamiento de la OEFA, pero además, ¿qué hacen algunas? No todas, no quiero generalizar, pero algunas empresas extractivas poco responsables, que no son, digamos, buenos representantes del gremio, lo que han hecho es judicializar los informes del Ministerio del Ambiente, el organismo de fiscalización ambiental, judicializar las multas, y yo creo que esto le hace daño a la gobernabilidad. Lo que debieran hacer es someterse a la institucionalidad, someterse a las leyes, a las normas, y demostrar así ante la ciudadanía, tanto el gobierno fortaleciendo la institucionalidad como las empresas respetando las leyes, que sí están dispuestos a invertir respetando las reglas de juego y los derechos de la ciudadanía. Verónica Mendoza, si usted fuese elegida candidata y luego presidenta, ¿impulsaría Conga? Mira, ¿sacaría adelante Conga? Nuevamente, Enrique, es que no se trata de si determinado proyecto va o no va, de lo que se trata es de en qué condiciones. Y lamentablemente también, Enrique, hay que ver que hay algunos casos en los cuales, de manera particular, las empresas que están involucradas tienen antecedentes que no ayudan, en el caso de Yanacocha y en el caso de la propia Sauder, ¿no? Para volver al caso anterior, Sauder lamentablemente acumula una serie de sanciones ambientales, no lo digo yo, están ahí publicadas por el propio Ministerio del Ambiente, el propio EFA, que tiene además un proceso judicial por contaminación ambiental, ¿no? Entonces esto no ayuda, ¿no?, a reconstruir, restituir la confianza que la ciudadanía necesita para estar segura de que los proyectos extractivos van a contribuir verdaderamente a su desarrollo. Le pido una pausa. Regresamos. Pues, chiquitita, volvemos. ¿Está con usted la bandera de la gran transformación original? Si fuera candidata. No, Enrique, porque ya han pasado varios años, el país ha cambiado, hay nuevas agendas, estamos en un nuevo contexto económico, en un nuevo contexto social y cultural. Hay algunas cosas que yo recogería y otras no, ¿no? Por ejemplo, sí creo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La necesidad de fortalecer el Estado, permitir su participación como planificador y articulador en ciertos sectores de la economía, como la energía, ¿no?, sectores estratégicos, por ejemplo. Eso es lo que yo recuperaría. Perdóneme, ¿cambiaría usted el modelo económico de la Constitución?
Yo creo que hay una reforma constitucional pendiente, Enrique, pero no solamente en el tema económico. Ciertamente el capítulo económico necesita debate, porque no puede ser que justamente una de las cosas que argumenta ahora Segura para oponerse a la participación de Petroperú en el lote 192 es la actual constitución fujimorista, ¿no? Fruto además de un autogolpe, ¿no?, que él reivindica ahora. Pero además del capítulo económico hay otras cosas, como por ejemplo, un tema que yo he venido trabajando de manera sostenida es el derecho de los pueblos indígenas. Yo creo que una nueva constitución debería incorporar el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, reconocer su territorio. Creo que también, Enrique, habría que debatir... ¿No basta la consulta previa? Bueno, para empezar, la consulta previa ni siquiera se está implementando. Hemos tenido en los 2 últimos años, 25 proyectos mineros que se han aprobado sin consulta previa, ¿no? Y no se entiende que lo mejor que se puede hacer para asegurar inversiones sostenibles es dialogar con la gente. O hemos tenido en el propio lote 192, ¿no?, se empujó la consulta previa al límite, hacia la fecha límite, y el Ministerio de Energía y Minas osó truncar el diálogo de manera unilateral. Los pueblos indígenas han tenido que movilizarse durante 10 días para que el Ejecutivo se digne a volver a dialogar con ellos. O sea, una cosa realmente aberrante, inconstitucional, antidemocrática. Pero Enrique, para terminar con el tema constitucional, creo que también tendríamos que debatir sobre el tema del Estado laico, porque nuestra Constitución por un lado dice Estado laico y por otro lado le da privilegios a determinada jerarquía eclesial. ¿Usted eliminaría esos privilegios? Nosotros valoramos y promovemos la diversidad de culto, la diversidad religiosa, pero creemos que ninguna jerarquía eclesial debe interferir en las políticas públicas, como ha sido el caso en materia de salud, de educación. Quiero dar un ejemplo concreto, Enrique, para que no se quede, digamos, de manera gaseosa lo que estoy contando. Tenemos un país en el cual tenemos 13% de embarazo adolescente. En algunas zonas de la Amazonía llega a 30%. Y sin embargo, el Estado no ha sabido promover una política educativa que incorpore educación en materia de salud sexual y reproductiva, que permitiría reducir ¿Y usted cree que es por presiones de la Iglesia? Sin lugar a dudas. Bien, ¿establecería la estabilidad laboral absoluta? Absoluta no, pero tampoco sí estabilidad laboral. Estabilidad laboral, pero tiene que haber criterios claros, tampoco podemos estar sometidos a una lógica de despidos arbitrarios. Sin llegar a eso, Enrique, te comento, yo estaba en Arequipa el día viernes en un encuentro con la Federación de Trabajadores Mineros, estamos hablando de minería formal, mediana y gran minería, dentro de los cuales el 70% está tercerizado, a pesar de que la norma establece que el tope debiera ser 20%. Y están tercerizados no porque cumplan todos ellos trabajos eventuales, muchos de ellos en realidad están cumpliendo labor productiva permanente durante varios años, 5, 10, 15 años. Hay abuso. Tiene que haber, para empezar, una adecuada fiscalización laboral de parte del Estado que impida este tipo de abusos. ¿Buscaría usted fortalecimiento sindical? Perdóname, por supuesto que sí, negociación colectiva, fortalecimiento sindical es necesario, es indispensable para una democracia, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, como te decía, la fiscalización de parte del Estado en términos laborales, si es que tiene que haber reducción de personal en determinadas circunstancias económicas, tienen que ser adecuadamente sustentadas, no se pueden hacer arbitrariamente. ¿El aporte de las AFP lo haría voluntario o obligatorio? ¿Lo mantendría obligatorio? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema público de pensiones, ¿ONP? Reformarlo y fortalecerlo, porque una pensión, todos los ciudadanos merecemos y necesitamos una pensión digna. Hay que fortalecer ese sistema, hay que fortalecer el fondo con un aporte que provenga tanto el público, con un aporte que provenga tanto de los empleadores como de los trabajadores como del Estado, y en el caso del sistema privado creo que debe mantenerse ¿obligatorio? No, creo que debe mantenerse opcional, pero además tiene que haber una regulación, porque lo que ha ocurrido, Enrique, en los últimos años es que a pesar de que las AFPs han tenido utilidades estratosféricas en determinados momentos, estas mismas no han revertido en beneficio de los fondos de pensiones de los asegurados, ¿no? de los pensionistas, porque más ha sido el dinero que se ha ido a la comisión de la AFP que al fondo, ¿no? del afiliado, y esto se tiene que reformar. ¿Subiría los impuestos como se ha hecho en Chile o los bajaría como plantea Pedro Pablo Kuczynski? A ver, para empezar, yo creo que tenemos que combatir la elusión y la evasión tributaria, que en nuestro país se da, además, particularmente en grandes empresas, ¿no? Como es el caso de Telefónica, como es el caso de Yanacocha. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reforma tributaria que empiece con esta parte, ¿no? De combatir la ilusión y la evasión tributaria y ampliar la base tributaria, recortando, revirtiendo el tema de la informalidad. Ahora, ¿cómo se hace eso, Enrique? No con iniciativas como las que planteó el MEF hace algunos meses con la ley Pulpín, que en realidad lo único que buscaba era recortar derechos laborales, ¿no? Sino más bien
promoviendo generación de empleo. ¿Cómo? A través de la diversificación productiva, desde las potencialidades de nuestros propios territorios, en nuestras regiones, identificar dónde agricultura, dónde ganadería, cómo generar, ¿no?, cadenas productivas virtuosas agroalimentarias, desde el agro hasta la gastronomía y el turismo, para generar empleo, ¿no?, para generar formalidad y ampliar la base tributaria. Le pido una nueva chiquitita. Pausa y volvemos. Ministerios. Mira, yo creo que en términos generales hay que fortalecer la institucionalidad. Y hay algunos ministerios que han sido enormemente debilitados en términos de recursos, en términos de personal y en términos políticos, como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que es el ente rector en materia de patrimonio cultural, el ente rector en materia de derechos de pueblos indígenas, de consulta previa, por ejemplo, y que no ha sabido garantizar ese derecho, ¿no? Ha estado totalmente venido a menos, muy a pesar de la voluntad de algunos buenos funcionarios. Yo creo que hay que fortalecer esa institucionalidad. ¿A favor del aborto? No, Enrique, no a favor del aborto. Yo creo que el aborto siempre tiene que ser el último recurso. Hay determinadas circunstancias en las cuales se tiene que dar, como es el caso del aborto terapéutico, cuando se trata de salvar la vida de una mujer, o como cuando una mujer resulta embarazada como resultado de una violación sexual. Yo creo que nadie, ni el Estado, ni la sociedad, ni la Iglesia, puede obligarla, si es que así no lo desea, a continuar con ese embarazo. Y obligarla, por lo tanto, a tener que recurrir a centros de aborto clandestino, donde pone en riesgo su vida y su salud. Tenemos, Enrique, permíteme dar solamente un dato: 29% de muertes maternas son resultado de un aborto clandestino. El Estado no puede permanecer callado, insensible ante esa situación, y nosotros esperamos que sí se apruebe la despenalización del aborto en caso de violación sexual. Bueno, yo, Enrique, públicamente he manifestado mi posición. Perfecto. Yo creo que todos tenemos que tener los mismos derechos. ¿Adopción de hijos? En este caso, lo que he señalado es que lo importante es garantizar un mínimo de condiciones materiales para el niño que va a ser adoptado, pero sobre todo la afectividad, el equilibrio emocional, y si una pareja homosexual se la puede dar, yo creo que es perfectamente posible. ¿Derogaría o apoyaría la nueva ley universitaria? ¿Eliminaría el SUNED? No, yo creo que la ley universitaria ha sido absolutamente insuficiente. Nosotros aspirábamos a una verdadera reforma universitaria, pero creemos que es un primer paso. Yo creo que más bien la SUNEDU hay que fortalecerla y hay que garantizar que tanto en la universidad pública como privada, respetando la autonomía de la universidad pública, sí haya un mínimo de fiscalización, de evaluación y un sistema adecuado de acreditación para que los jóvenes universitarios puedan tener una educación de calidad garantizada. ¿Los militares en la lucha contra la delincuencia? De ninguna manera, Enrique. Ni los militares en las calles, ni chapa tu choro, ni la pena de muerte. Una política integral que pase por la reforma de la Policía Nacional, del Ministerio Público, el Poder Judicial, la recuperación de los espacios públicos, el fortalecimiento de las juntas vecinales, rondas campesinas en el ámbito rural, articulación entre estos organismos de sociedad civil organizada con la policía, con la comisaría, con los serenazgos. También, Enrique, reforma del sistema penitenciario, pero también de manera, digamos, yendo a la raíz, darle oportunidades laborales, de entretenimiento, de emprendimiento a los jóvenes para que no estén tentados a integrarse a redes de criminalidad. Y la última, ¿le exigiría a Nicolás Maduro la inmediata liberación de Leopoldo López y los presos políticos? Lo que yo le exigiría es que sus problemas políticos no los resuelva a través del Poder Judicial. El tema de Venezuela ha sido para usted una espina. No, Enrique, yo he sido clara en mi posición. Lo que yo he señalado, Enrique, con toda honestidad, es que a mí me irrita un poco que algunos se preocupen más por lo que pasa en Venezuela, que ciertamente es preocupante, que por lo que pasa en nuestro país. Un dato, Enrique: en este gobierno se han dado 50 muertes en conflicto social. 50 ciudadanos peruanos han sido asesinados mientras ejercían su derecho de protesta, y sobre ellos nadie dice nada. Y todas esas muertes están en la impunidad. Eso también me preocupa, Enrique. Mucha suerte, el domingo la va a necesitar.